Esta segunda sesión la vamos a abordar respecto de las partes de la oración, ¿no? Así como en español, también nosotros claramente podemos establecer que existen partes de una oración, lo mismo en inglés. Y pues para poder reconocerlas, vamos a hacer un muy breve repaso. En realidad, esto es algo que va más allá del inglés básico que muchas personas ya tienen. El asunto es que lo tenemos que hacer porque hay variaciones que cuando estemos nosotros redactando, las tenemos que tener muy claras, muy claras para no confundirnos, ¿verdad? En el caso muy específico, como lo dice la siguiente eh, diapositiva. Gracias. Las categorías gramaticales que nosotros conocemos como tal en español, por supuesto también las conocemos en inglés, que existen, así como existen en español, existen en inglés. Aquí la cuestión es que a veces el orden de cada una de esas categorías cambia en inglés. Y hay que tener mucho cuidado cuando por escrito queremos redactar algo, porque ahí es donde podría generarse la confusión. Y no tanto porque pues confundamos al lector. A lo mejor el lector va a intentar interpretarlo y lo va a comprender bien. Sin embargo, quedaríamos mal porque no estaríamos explicando adecuadamente lo que queremos manifestar, nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, un asunto muy particular. Ustedes saben el I, you, tú, they, todos los pronombres que en el español a veces no los utilizamos porque les llamamos pronombres tácitos o implícitos, que se entienden bien, no importa quién está hablando, el verbo es el que me indica cuál es la persona que está hablando, cuál es el pronombre. Pero en el caso del inglés, como el verbo prácticamente no tiene variación, entonces es absolutamente necesario que los pronombres sí se utilicen. Siempre. Esto es algo importante y diferente en inglés y en español. Nosotros sabemos que en español no necesariamente vamos a utilizar todo el tiempo los pronombres. En inglés sí, son obligatorios, ¿verdad? Pero bueno, en este caso muy concreto, es solo como un recordatorio, ¿verdad? Y ahí, bueno, como partes de la oración, pues tenemos al subject, ya sabemos, es la persona que habla en la oración y se manifiesta por el pronombre personal. El verbo es la acción, the verb, y el objective siempre se presenta después del verbo y es lo que se habla generalmente del sujeto, qué se dice de él, ¿verdad? Esas son las partes básicas mínimas de la oración. Si hablamos como en la siguiente diapositiva, nosotros lo manifestamos en tiempo presente por present tense, pues sabemos que ese es el orden, ¿no? Y ese es un orden que vamos a utilizar en una afirmación. I speak English. Pero si yo quiero plantear una pregunta, entonces el orden va a cambiar. Un poco similar al español. A veces el orden podría cambiar, pero en realidad el orden en español cambia para darle una mayor fuerza a una palabra, un matiz distinto. Y en cambio en el inglés es porque hay que respetar la regla, ¿no? Y bueno, ahí en este caso utilizamos
un auxiliar. Es un verbo auxiliar. Y ese verbo siempre va a ser el mismo auxiliar para plantear preguntas, que puede ser en presente, pretérito o futuro. ¿Y por qué se le llama auxiliar? Porque auxilia al verbo principal. En este caso, el verbo principal de esa oración, does James work? Work es el verbo principal, pero does denota el tiempo en el que estamos preguntando, ¿verdad? Y es el tiempo presente. Si fuera en pasado, entonces tenemos que cambiar el does al did. Did James work? Y entonces la pregunta está en pretérito. Bueno, aquí entonces el verbo to do es solo auxiliar. Claro que el verbo do o to do tiene también su existencia independiente de ser auxiliar. Y entonces, en este caso, bueno, todo lo que es en presente siempre hay que recordar. En este caso, todos están pues utilizando el pronombre I have a beautiful house. Pero si nosotros cambiamos a él o ella, acuérdense que ahí es donde todos los verbos llevan una S adicional. Excepto en el caso de have, en realidad lo cambiamos a has, ¿verdad? She has, he has, or I live, she lives. Y ahí se incrementa la S, lives, en el presente. Y así sucesivamente. Todo va a depender, en este caso, del pronombre. El pronombre es el que nos va a indicar, cambia el verbo principal y dónde no. Y solo cambia en el pronombre he or she. De ahí en fuera, en todos los demás, el verbo va a ser el mismo, ¿no? En todos, come, come, comes, comes, come, come, come. We come, she comes, I come. Es el mismo. ¿Por qué? Alguien preguntaría, ¿por qué este tipo de conjugación se quedó así? Por lo que yo les dije al principio. El inglés antiguo sí tenía conjugaciones tipo español. Porque si ustedes se dan cuenta, si analizamos, si hiciéramos un comparativo entre la conjugación del español y del inglés, sería un tanto complicado porque para el español cada pronombre va a llevar su verbo con su desinencia, o sea, la parte final de la palabra que nos va a indicar qué pronombre es. Pero en el inglés viene la misma, porque el inglés se preparó desde hace 500 años para simplificarlo en el uso del comercio y actualmente de la tecnología. Esa es una de las razones, de acuerdo con la historia del inglés, que conocemos el por qué la conjugación en lengua inglesa es más sencilla que la del español. Bueno, y en la siguiente, este verbo siempre es el primeritito que nos enseñan, ¿verdad? En la secundaria. El primeritito. Pronombre, cada uno de los pronombres. Y luego, bueno, el verbo to be, ese es esencial, porque ese lo vamos a encontrar como el arroz en todas partes, ¿verdad? Y obviamente aquí es donde yo les quiero comentar, cuando hay uso de apóstrofe, el apóstrofe significa que el inglés no es tan formal como nos enseñan a nosotros a redactar de pronto. Nosotros tenemos que ser capaz de utilizar los menos apóstrofes posibles, porque significa que estamos utilizando un inglés formal. Y el inglés formal prácticamente no va a aceptar apóstrofes, como hay que decir I am en lugar de escribir I'm, ¿verdad? ¿Por qué razón? Reitero, tiene que ser formal y el escrito es formal, por lo tanto todo el escrito tiene que restársele toda señal de que es informal, como los apóstrofes, que son útiles en documentos escritos informales, son útiles para un habla más rápida y sobre todo
sobre todo los gringos que son muy, muy prácticos, ya no solo en la escritura, en textos, en WhatsApp, aunque ellos utilizan menos WhatsApp que en México, pero en el inbox, en mensajes de este tipo, ellos son muy prácticos y todo lo van reduciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me contesta, yo le hago una pregunta de lo que sea, y me contesta, I don't know. No me va a escribir, I don't know. Me va a contestar, I, D, K. Y ya me dijo, como así como en español a veces escribimos NTP, pues lo mismito. I, D, K, que significa, I don't know, yo no sé. Bueno, bien dicen que las redes sociales están descomponiendo el idioma. Yo no sé hasta dónde lleguemos, pero bueno, es parte del proceso evolutivo que vive cualquier idioma del mundo. En la siguiente presentación, bueno, hasta aquí no sé si haya alguna duda, porque a lo mejor yo me voy muy rápido, a lo mejor estoy dando por asentado que me estoy dando a explicar y quizás hay alguna duda. Yo les pido que con toda la confianza del mundo, en ese momento me digan, levanten la manita ahí, que hay una aplicación para levantar la manita y pregunten. O si quieren preguntar por el chat, con toda confianza, para que vayamos resolviendo cualquier duda. Hasta este momento pregunto, ¿hay alguna duda, alguna aportación, algún comentario? No, todo muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Todo bien al momento, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos seguimos entonces. Maestro, yo tengo una duda. Sí. Entonces, entiendo que si voy a escribir un documento, no debo usar esas apóstrofes. Es decir, para hablarlo sí, pero no para escribirlo. Entiendo. Exactamente. Bueno, si se trata de un texto formal, sí, no debo de utilizarlos. Es lo ideal. Okay. Claro que los podemos utilizar, pero vean ustedes entonces qué carta de presentación voy a llevar, ¿no? Okay, Yo lo que quiero es llevar una buena carta de presentación de que hablo y manejo un inglés académico, formal. Ok, eso sería mal calificado en el examen, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ok, ya. Muchas gracias. Así es. Esa era mi duda. Gracias. Muy bien. Le damos la bienvenida también a Ángela, que también ya va a estar en el curso, se acaba de integrar a esta sesión. Le damos la bienvenida y cualquier duda le comento que podrá ver el video también de la primera parte. Gracias. Bienvenida, Ángela. Bueno, vamos a continuar en la siguiente diapositiva donde tenemos el past tense. En realidad, fíjense cómo siempre voy a hacer referencia al español que manejamos, porque hay incluso verbos que aun cuando estén en pretérito, se escriben idénticos al presente. En el caso concreto del verbo read, leer, read, prácticamente se escribe igual. Pero hay una pequeña diferencia cuando se trata del pasado, ¿verdad? Del pretérito. Porque no es lo mismo. Si yo digo, I read the letter and get angry, lo estoy diciendo en presente. Pero si lo quiero decir en past tense o pretérito, entonces cambia un poquito el read por el read. Read, read. Es una ligera variación. Pero esa ligera variación significa el tiempo que estoy utilizando. Entonces, así es como prácticamente la oración se compone, ¿no? Subject, verb, plus complement, plus verb, plus complement. ¿Verdad? En este caso, ya igualitito que en el español, subject and predicate. Es muy, muy similar, excepto porque hay diferencias, en algún momento las vamos a ir viendo, cómo las diferencias pueden hacer que variemos en cuanto al significado, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro es el uso de los adjetivos. Como todos sabemos en inglés, el adjetivo va primero
y después va el sustantivo. En inglés. En español nos podemos dar ese lujo, sí, pero dependiendo del significado que le queremos dar a la oración. Todos sabemos que no significa lo mismo un político pobre que un pobre político, ¿verdad? El significado es distinto. Entonces, en español, si intercalamos, si ponemos primero el adjetivo, damos un significado diferente dependiendo de dónde coloquemos el adjetivo. Pero en inglés el adjetivo siempre va a ir primero y después el sustantivo. Bueno, tenemos ahí un siguiente ejemplo. Liza made the dinner for the entire family. Es lo mismo, en este caso, en pretérito, la oración que está en pretérito. Y vean lo que les acabo de explicar, porque, pues bueno, es toda una parafernalia de pronto decir, ¿cómo voy yo a colocar el adjetivo? Y vean, bueno, ustedes aquí, ahí está la forma en que nosotros vamos a utilizarlo. Una oración muy sencilla puede ser, that is a beautiful bird. Muy sencilla. Beautiful va antepuesto al sustantivo bird. Pero si se trata de más adjetivos, hay una regla. Y ahí está la regla. ¿En qué orden van los adjetivos? Vean, del 1 al 10. Bueno, al 9 de adjetivos. Por cantidad, por opinión, por tamaño, por edad, por forma, por color, por origen, por material o por finalidad. Así, por ejemplo, si tenemos una oración un poquito más complicada con más de un adjetivo, como Alice has got wonderful big blue eyes, entonces ahí tenemos 3 adjetivos juntos que cumplen con la regla en el orden de los adjetivos. Cumplen con esa regla. Y esa regla es la que nos va a permitir, cuando nosotros tengamos, no sé, ya es exagerado poner 5 adjetivos, 3 son todavía cordiales. Pero aunque pudiera ser exagerado ver 5 juntos, sí los llega a ver. ¿Qué regla debemos seguir? La que está ahí, la del orden, del 1 al 9. Ese es el orden. Y bueno, de esta forma podemos ver que todos, si en español decimos el muchacho alto, pues en inglés tenemos que decir the tall boy, o an expensive gift, un regalo caro, a small dog, un perro pequeño, the Angry Birds, como la película, or the beautiful woman. Siempre el adjetivo va a ir antes que el sustantivo en el escrito que tengamos enfrente, ¿verdad? Esa es la cuestión. Bueno, tenemos acá en la siguiente tenemos un pequeño texto. En el texto van incluidos algunos sonidos que ya vimos hace rato, los que vimos en la primera sesión van incluidos también algunos adjetivos y una estructura básica de 2 párrafos muy sencillos que me están transmitiendo un mensaje. En realidad, es un texto sumamente sencillo, pero que me está, digamos, compartiendo algo importante. Our vacation. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, vamos a analizar un poquito de qué se trata. Yo creo que este pequeño texto lo vamos a entender todas y todos. Y después vamos a realizar en la siguiente parte de este ejercicio algo similar. Pero bueno, primero our vacation. Tomen en cuenta que en español no decimos la vacación, ¿verdad? Decimos las vacaciones. Vean la diferencia. Es una especie de cognado, pero no es un cognado falso, es un cognado real. Sin embargo, la diferencia está en el plural y singular. In English, we say our vacation. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. Atención, la palabra beach. Hay que ser muy claros en el sonido. Y
Ahí beach es como nuestra I. Pero ustedes saben que hay una palabra muy groserota, ¿verdad? Muy groserota, que la diferencia, por eso es muy, muy importante poner atención a la fonética. Una cosa es decir beach, playa, y otra cosa es decir beach. Es parecida, pero no es la misma. Sin embargo, si nos llegamos a equivocar y en lugar de decir we like to go to the beach, pues ya dijimos la grosería. Pero precisamente por eso es que hay que ser muy claros en la ortografía, desde la fonética. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sand castles, and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Bueno, ahí tenemos algunos sonidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que analizamos en la primera sesión? Sonidos que no suenan. Por ejemplo, sand, no decimos sand castles, porque además se dificultaría incluso pronunciarlo en inglés. Entonces ahí hay una letra que no se pronuncia. Sand castles, como si no se pronunciara la T. ¿No? Es como del tipo de palabras que analizamos la primera parte. Cuando no se pronuncian ciertas letras, como isla, island, ¿verdad? Que no se pronuncia la S. Bueno, pues este es el caso de sand castles. Palm, no estamos diciendo palm, sino palm trees, ¿verdad? Y bueno, comentarios rápidamente del significado del texto. Pueden decirlo en English or in Spanish, whatever you like. Any volunteer? Me encanta la manera en cómo describe todo. Por ejemplo, esa parte, it is very long with soft sand and palm trees, it's very beautiful. O sea, realmente te hace que te imagines todo el escenario. Los delfines, las ballenas, la verdad es que está muy corto, pero me gusta. Ok, perfect. Está claro el texto, ¿verdad? Sí, bastante claro. ¿Alguien más? Sí, también entiendo lo de las aspiraciones que tiene, ¿no? Las expectativas, ¿no? Aprenderé a surfear, etcétera, etcétera. Como que también manifiesta un deseo, ¿no? Correcto. Qué bueno que mencionan surfear. ¿Qué tipo de palabra es surfear? ¿Cómo creen que se llame ese tipo de palabras? Que las vamos adoptando en español, porque no existe una palabra propia en español, sino surfear, de la palabra del inglés surf. Pues son los neologismos que muchas veces vamos tomando, se le llaman préstamos, son préstamos de palabras y entonces los transformamos a nuestro español, o sea, españolizamos las palabras y no vamos a decir voy a surf, no, voy a surfear. ¿Por qué? Porque ya la españolicé. Primero la adopto y luego la transformo a mi español para que yo la entienda mejor, ¿verdad? Y de ahí para adelante, pues ya la puedo transformar en cualquier tiempo verbal que yo quiera. Yo surfearía muy bien si hubiese aprendido desde pequeño. Ahí estoy yo utilizando, pero es un neologismo.
Pues hay muchos neologismos. Por eso los idiomas van evolucionando, incrementando el número de léxicos. ¿Alguien más? Any other comment? No, yo no, pero sí es interesante lo que comentaste de las palabras, porque las usamos como, vaya, como si fueran español, ¿no? Ya muy común. Sí, es cierto. Luego, pues, sin darnos cuenta, ya estamos hablando en Spanglish, incluso en el centro del país, porque el Spanglish es propio de la frontera, ¿verdad? A veces hay hasta conceptos que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Alguna vez que quise comprar una camioneta en California, pero que la camioneta la habían manejado mucho tiempo en la frontera con México, en la zona norte de México, sur de Estados Unidos, y me dicen amigo, no la compres, porque ya está muy tijuaneada. Caray, ¿qué significa que está muy tijuaneada? Dice, ya está muy maltratada porque en Tijuana y en toda la frontera, o sea, ya que lo que es México, las carreteras son muy feas, tienen baches, hoyos, topes, todo. O sea, está muy tijuaneada. Qué curioso, ¿eh? Bueno, así de curioso es el idioma. Pero mientras nos sirva para comunicarnos o comunicar una intención, pues es válido. Así que nunca vayan a comprar una camioneta o un carro tijuaneado. Yo, por ejemplo, no sabía que se llamaban neologismos, no tenía idea. Sí, es lo contrario de los anacronismos. Ya mencionamos en algún momento qué son los anacronismos, ¿verdad? ¿Lo podías repasar, maestro, así brevemente? Los anacronismos, sí. Los anacronismos son palabras viejas que dejan de tener función, que ya las vamos utilizando cada vez menos y llega un momento en el que se llegan a morir y las sustituimos. Un ejemplo muy claro de sustitución de anacronismo por neologismo es la palabra emparedado. Díganme, ¿quién dice, voy a hacerme un emparedado? No. ¿Qué decimos? ¿Ahora qué decimos? Sándwich. Y todo el mundo dice sándwich. Bueno, ahí tienen. Gracias a la palabra sándwich del inglés, que vendría siendo un neologismo de hace muchos años, ya matamos casi la palabra emparedado. Y entonces emparedado ya es un anacronismo. Y así se van muriendo muchas palabras. Muchas. Las del siglo XVI, yo creo que utilizaremos, no sé, sí, el 80%, pero el 20% de palabras en español del siglo XVI ya no las utilizamos, porque van evolucionando, el idioma va evolucionando. Y ahora pues surgen los neologismos. Acuérdense que también hablamos de los parónimos. No me acuerdo cuáles son esos, los parónimos. Los parónimos son palabras que se parecen, pero que en realidad son diferentes. Ya. Un ejemplo de parónimo es que pudiera confundir a un extranjero. Plancha y lancha. Uh-huh. Casi suenan igual, pero no. Una cosa es plancha y otra cosa es lancha. Sí. Son palabras parónimas. Ok. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En la siguiente, tenemos la siguiente diapositiva. Ahora sí que vamos a empezar a poner un poquito de manos a la obra. Necesito que cada una realicen esta actividad. Después de haber entendido el texto, escribir un texto igual, del mismo tamañito, así sencillo, con 2 pequeños párrafos acerca de tus últimas vacaciones. ¿Cómo fueron? ¿A dónde fueron? ¿Qué hiciste? Bueno, lo que quiera cada quien escribir y esperando que nos dé tiempo todavía, empezamos con quien nos lo quieran compartir. Es algo sencillo. ¿En qué lo podemos hacer? ¿En 5 minutos? ¿Quién sabe si alcanza el tiempo, maestro? Pero si no, se quedaría de ejercicio, en dado caso que no terminemos, porque lo teníamos que elaborar en Word y subírtelo aquí al chat, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo.
Bueno, una forma práctica es que a lo mejor yo estoy pensando cómo estaría en un curso de este tipo. Yo tendría mi cuaderno a un lado tomando notas. No sé si alguien esté haciendo eso. Sí, Pudiera, yo estoy pudiera, tomando notas. pudiera Ajá. escribirlo así en un borrador antes de capturarlo y compartirnoslo verbalmente. Ah, ok. Si Bueno, si tienen dudas, me van preguntando. O me pueden ir mandando un chat y yo les voy contestando. ok. Entonces, aprovechamos estos minutos. ¿Te parece Sí, bien lo que podamos escribirnos en 4 para que en un último minuto lo podamos comentar? correcto. Ok, entonces cierro mi micrófono también. Maestro, si quieres comentar algo o si ya terminaron. Muy bien. No sé si a alguien le dio tiempo escribir. Nos puede compartir. Sobre todo, me interesa saber
¿qué experimentaron? Si de pronto tuvieron este desafío para escribir rápidamente 2 párrafos en inglés. Sí, yo quiero comentar que yo sí experimento siempre un poco de temor al escribir porque siento que cometo varios errores. Entonces, para mí es muy importante tomar la clase porque siento que tengo que superar esos miedos a cometer errores al escribir, ¿no? Pero sí pude hacer mis parrafitos, ¿eh? Nada más que siento que no va a dar tiempo pasarlos, pero se los voy a subir ahí a la plataforma, maestro. Muy bien, gracias. Lo mismo sería para todos. ¿Alguien más